Te entrego mi fortuna si me das una familia, le dijo la millonaria gigante al Apache, soñando con conocer algún día el amor verdadero. Cuando él descubrió en sus ojos el mismo abandono que lo había marcado a él, aceptó el trato, sin imaginar que aquella súplica desesperada se transformaría en la historia de amor más inesperada. El sol del Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. El sol del mediodía caía como plomo derretido sobre la plaza de San Rafael cuando Isabela Ramírez salió de la mercería. Sus 2,30 metros la hacían sobresalir entre la gente como un árbol solitario en tierra baldía. El vestido de algodón marrón que llevaba, cosido por sus propias manos, porque ninguna costurera del pueblo aceptaba trabajar para ella, le quedaba corto en las mangas. Siempre le quedaba corto todo. Las risas comenzaron antes de que alcanzara el centro de la plaza. Primero fueron los niños, corriendo en círculos a su alrededor como si fuera parte de un espectáculo ambulante. Uno de ellos le lanzó una piedra que le dio en la pantorrilla. Otro escupió en su dirección y falló por poco. ¡Miren! ¡La torre humana regresó! Mi papá dice que es castigo de Dios, que su mamá debió hacer algo muy malo. ¡Giganta! ¡Giganta! Si te caes, vas a hacer temblar todo el pueblo. Después se unieron las voces de los hombres que bebían cerveza frente a la cantina. Uno de ellos, un vaquero con cicatriz en la mejilla, se levantó tambaleándose. «Oye, Isabela, ¿cuánto cobras por dejar que un hombre te suba encima? Seguro nadie más lo ha intentado». Las carcajadas explotaron como petardos. La esposa del hombre, sentada en una banca cercana, soltó una risita detrás de su abanico. Nadie la defendió, nadie dijo que parara. Isabela apretó la bolsa de tela contra su pecho. Los nudillos se le pusieron blancos. El corazón le latía tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. 32 años. 32 años escuchando las mismas burlas, las mismas risas, la misma crueldad disfrazada de diversión, y cada vez dolía igual que la primera. El sudor le corría por la espalda, no por el calor del desierto de Arizona, sino por la vergüenza que la quemaba desde adentro, por el odio a sí misma que crecía como planta venenosa cada vez que salía de su casa. Por la certeza de que nunca iba a ser normal. Una mujer joven que compraba verduras en el puesto se tapó la boca al verla pasar. Le susurró algo a su acompañante. Ambas se rieron mirándola. Isabela sintió cada mirada como agujas clavándose en su piel. Siguió caminando, un pie delante del otro, como su madre le había enseñado antes de desaparecer. «Mantén la cabeza en alto, mija, no les des el gusto de verte caer». Pero su madre se había ido. Y esas palabras sonaban cada día más huecas. Pero su madre la había abandonado cuando tenía 7 años. Se había ido una madrugada sin decir adiós, sin dejar carta, sin explicación. Y su padre, el hacendado Rodrigo Ramírez, nunca perdonó a Isabela por existir. «Eres la maldición que tu madre nos dejó», le decía cada vez que la miraba. «Mira nomás lo que pariste esa mujer. Una aberración, una vergüenza para el apellido Ramírez». Los golpes llegaban después de las palabras. No en la cara, nunca en la cara. Su padre era demasiado listo para eso. La primera vez fue cuando ella tenía 11 años y ya medía 1,80 m. Había roto un plato sin querer. Sus manos, demasiado grandes para su edad, no habían calculado bien. El plato se estrelló contra el suelo. Su padre la agarró del brazo. Sus dedos se clavaron en su piel como tenazas. Inútil, torpe, monstruosa. Cada palabra venía acompañada de un golpe. Primero en las costillas, después en la espalda, después en los muslos donde nadie vería.
Isabela aprendió a no gritar. Gritar solo hacía que durara más. Aprendió a aguantar la respiración, a contar los segundos hasta que terminara, a esconder el dolor detrás de ojos secos. Los moretones florecían en su cuerpo como flores venenosas, amarillos, morados, verdes conforme sanaban. Cada uno una marca de que ella no merecía existir, de que su altura era un pecado que tenía que pagar. A los 15 años ya medía 2 metros. Su padre dejó de pegarle con las manos. Usaba su cinturón. El cuero silbaba en el aire antes de estrellarse contra su espalda. Isabela se mordía los labios hasta sangrar para no darle el gusto de escucharla llorar. «Debiste morir tú, en lugar de tu madre irse», le dijo una noche después de una paliza particularmente brutal. «Ojalá ella te hubiera ahogado cuando naciste». Isabela se quedaba después en su cuarto, temblando, presionando paños mojados contra las heridas, preguntándose si su padre tenía razón, si el mundo sería mejor lugar sin ella. Cuando su padre murió hace 3 años, cayendo del caballo después de beber todo el día, Isabela heredó las tierras, el ganado, la casa grande con techos altos que él había mandado construir pensando en un hijo varón que nunca tuvo. Heredó todo menos la dignidad. El dinero no compró respeto, solo compró más burlas. Ahora la llamaban la giganta rica, como si la fortuna hiciera su altura más ridícula, más imposible de ignorar. Estaba a punto de llegar a su carreta cuando escuchó la voz de Thomas Mackenzie, el comerciante de ganado que había intentado comprarle sus tierras por la mitad de su valor. «Señorita Ramírez, ¿ya consideró mi oferta?» Isabela se detuvo. Respiró hondo. Se volvió para mirarlo. «Ya le dije que no, señor Mackenzie». El hombre se acercó. Tenía la cara roja del whisky y el sol. Sus ojos, pequeños como pasas, la recorrieron de arriba abajo con desprecio. «Una mujer como usted no puede manejar un rancho. Es cosa de hombres. Lo sensato sería vender y retirarse a algún convento donde la acepten». ¿Un convento? Isabela sintió que algo dentro de ella se quebraba. «¿Cree que hasta Dios me rechazaría por mi altura?» Mackenzie se rió. Una risa gruesa, áspera. «No es solo la altura, señorita. Es que usted no encaja en ningún lado. Nunca va a encajar». Las palabras se clavaron como astillas. Isabela subió a la carreta sin responder. Las manos le temblaban mientras tomaba las riendas. El caballo al menos nunca se había burlado de ella. El camino de regreso a la hacienda se extendía como una herida abierta entre el polvo y los cactus. El calor hacía que todo temblara a la distancia. Isabela pensó en lo que había dicho Mackenzie. Nunca va a encajar. Tal vez tenía razón. La hacienda Ramírez se alzaba como un monumento a la soledad. Paredes de adobe que alguna vez fueron blancas, pero que ahora lucían del color del tiempo. Un portón de madera que crujía con cada ráfaga de viento. Establos donde los caballos pateaban el suelo con impaciencia. Isabela bajó de la carreta y cargó las provisiones. Los 3 peones que trabajaban para ella se quitaban el sombrero al verla pasar, pero nunca la miraban a los ojos. Manuel, el más viejo, murmuraba oraciones cuando ella se acercaba, como si su altura fuera señal de brujería. Los otros 2, Tomás y Felipe, se comunicaban con ella solo cuando era absolutamente necesario. Dejó las provisiones en la cocina y se quedó parada en medio del silencio de la casa. Paredes altas, techos altos, puertas altas, todo construido para acomodar a un hombre que medía 1,70 m y que había soñado con un imperio que nunca llegó. El silencio era lo peor. En el silencio podía escuchar sus propios pensamientos, y sus pensamientos eran crueles. «Nadie te quiere, nadie te va a querer jamás. Vas a morir sola en esta casa grande y vacía, y tardarán días en encontrar tu cuerpo». Se quitó los zapatos y subió las escaleras. Sus pasos resonaban en la madera como latidos de un corazón enfermo. Cada escalón era un recordatorio de que estaba sola, completamente sola.
En su habitación se sentó frente al tocador que había heredado de la madre que nunca conoció realmente. El espejo le devolvió su rostro, facciones que serían bonitas si pertenecieran a una mujer de estatura normal. Ojos oscuros que alguna vez tuvieron luz, pero que ahora parecían apagados. Labios llenos que nadie besaría jamás. Pómulos marcados en un rostro que la gente evitaba mirar directamente. Todo desperdiciado en un cuerpo que nadie quería. Se miró las manos, grandes, fuertes, capaces de trabajar la tierra, de levantar fardos de heno, de hacer todo lo que se requería en un rancho, pero incapaces de sostener a un bebé, incapaces de recibir un anillo de matrimonio, incapaces de tocar a otro ser humano sin que ese ser se encogiera de asco. Tomó la botella de whisky que guardaba en el cajón, la misma bebida que había matado a su padre. La abrió y bebió directo del pico. El líquido le quemó la garganta, pero el dolor físico era mejor que el otro. El que vivía en su pecho como animal enjaulado, el que la despertaba a las 3 de la mañana con ganas de gritar hasta que se le rompiera la voz. A veces, en las noches más oscuras, se paraba en el balcón de su habitación y miraba hacia abajo. 3 pisos. Suficiente para terminar con todo. Suficiente para dejar de sentir esta soledad que la comía viva desde adentro. Pero nunca saltaba. No por cobardía, sino porque darle esa satisfacción al mundo, a su padre muerto, a todos los que se habían reído de ella, sería la última derrota. Así que seguía viviendo, respirando, existiendo, pero no viviendo realmente, solo sobreviviendo día tras día en esta casa demasiado grande para una persona, pero demasiado pequeña para contener todo su dolor. Alguien tocó a la puerta. «Señorita Ramírez», era Consuelo, la lavandera, una mujer de 60 años con manos ásperas y corazón blando. La única persona en toda la propiedad que la trataba como ser humano. «Pase, Consuelo». La mujer entró despacio. Traía una olla de barro humeante. «Le traje caldo de pollo, señorita. No almorzó nada». Isabela dejó la botella. «No tengo hambre». «No es pregunta». Consuelo puso la olla sobre la mesa. «Y tampoco es bueno beber sola». Así empezó su padre. Las palabras fueron suaves, pero firmes. Isabela sintió que se le cerraba la garganta. Consuelo era la única que podía hablarle así. La única que se atrevía. «Consuelo, ¿alguna vez deseó no haber nacido?» La mujer se quedó quieta. Sus ojos, oscuros como pozos profundos, se llenaron de algo parecido a la comprensión. «Todos los días, señorita, cuando enterré a mi hija». El silencio se extendió entre ellas como un puente invisible. Isabela sabía la historia. La hija de Consuelo había muerto de fiebre a los 15 años, 20 años atrás. Pero el dolor seguía ahí, vivo, latiendo. «Pero después», continuó Consuelo, «me di cuenta de que mientras yo esté viva, ella vive en mí, en cada cosa que hago, en cada persona que ayudo. No se trata de lo que el mundo piensa de nosotras, señorita. Se trata de lo que hacemos con el tiempo que tenemos». Isabela tragó saliva. «El mundo nunca va a verme distinto, Consuelo». «Entonces que se ciegue el mundo». La mujer se acercó y le puso una mano en el hombro. «Usted es más que su altura, más que las burlas, más que el apellido que carga, pero no lo va a encontrar aquí, encerrada como fantasma en casa de muertos». Las palabras se quedaron flotando en el aire después de que Consuelo saliera. Isabela se comió el caldo despacio, sintiendo cómo el calor le llenaba el estómago, pero no el vacío del pecho. Esa noche, acostada en su cama demasiado grande, pensó en lo que necesitaba. No quería amor. El amor era para gente normal, para mujeres que cabían en los brazos de un hombre sin que él tuviera que estirar el cuello para besarlas. Quería familia. Quería pertenecer a algo, a alguien. Y si el dinero no compraba respeto, tal vez podría comprar compañía.
2 semanas después, Isabela tuvo que regresar a San Rafael para recoger medicinas que había encargado para los caballos. Llegó al mediodía, cuando el sol convertía la plaza en un horno. Esta vez fue peor. Había un grupo de hombres reunidos frente a la cantina, comerciantes, rancheros, hombres con dinero y tiempo para desperdiciar. Cuando la vieron bajar de la carreta, las sonrisas se extendieron por sus rostros como enfermedad. Aquí viene la atracción del día. Isabela, ¿trajiste tus zancos o esas son tus piernas? Isabela mantuvo la cabeza baja. Caminó rápido hacia la farmacia, pero Thomas Mackenzie, el comerciante de ganado, se le puso enfrente. Apestaba a whisky aunque apenas pasaba del mediodía. ¿A dónde vas tan rápido, giganta? ¿Tienes miedo de nosotros? Déjeme pasar. Ay, escuchen, la monstruosidad habla. Mackenzie se rió y sus amigos lo imitaron. Dime algo, Isabela. ¿Tu madre te abandonó porque no cabías en la casa o porque le dio vergüenza lo que parió? Isabela sintió que algo se quebraba dentro de ella. Levantó la vista. Mi madre no es asunto suyo. Ah, ¿no? Pero es que todos nos preguntamos lo mismo. ¿Qué clase de mujer tiene que ser tu madre para dar a luz semejante cosa? Se acercó más. Debe haber sido una puta que se acostó con el diablo. No hay otra explicación. Isabela apretó los puños. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero no iba a llorar. No iba a darles ese gusto. Apártese. ¿O qué? ¿Me vas a aplastar? ¿Me vas a pisar como hormiga? Mackenzie extendió los brazos. Vamos, giganta, muéstranos qué tan fuerte eres. Los demás hombres formaron un círculo alrededor, bloqueándole la salida, riéndose, gritando insultos. Isabela sintió que no podía respirar. El mundo se estrechaba, las paredes de cuerpos borrachos se cerraban sobre ella. Que alguien mida cuánto mide. Apuesto a que es más de 2 metros. Yo apuesto a que pesa más que mi caballo. Deberíamos cobrar entrada para verla. Isabela cerró los ojos. Quiso desaparecer. Quiso que la tierra se la tragara. Quiso no haber nacido nunca. Fue entonces cuando escuchó una voz, tranquila, fría, peligrosa. Aléjense de ella. El círculo se rompió. Los hombres se voltearon. Un apache estaba parado a pocos metros, alto, con cabello negro hasta los hombros. Llevaba cuchillo al cinto y rifle en la mano. Sus ojos recorrieron a cada hombre con la precisión de quien evalúa amenazas. «Esto no es tu asunto, salvaje», escupió Mackenzie. «Lárgate antes de que llamemos al sheriff». «Llámalo». El apache no se movió. «Pero primero van a dejar de molestar a esa mujer». ¿O qué? Mackenzie se rió, pero sonó nervioso. ¿Nos vas a disparar a todos? Si es necesario. No fue una amenaza. Fue un hecho. Simple. Directo. El silencio cayó como piedra. Los hombres se miraron entre sí. Ninguno quería ser el primero en probar si el apache hablaba en serio. Mackenzie dio un paso atrás. «No vale la pena. Esta giganta no vale una bala». Uno por uno, los hombres se dispersaron, gruñendo, maldiciendo, pero alejándose. El apache se quedó parado hasta que todos se fueron. Después se volvió hacia Isabela. Sus ojos la recorrieron de arriba a abajo, no con burla, no con asco, con simple reconocimiento humano. «¿Estás herida?» Isabela negó con la cabeza. No confiaba en su voz. «Bien». El apache asintió y comenzó a alejarse. «Espera». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «¿Cómo te llamas?» Él se detuvo. La miró por encima del hombro. «Kioni, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué me ayudaste?» Kioni se quedó en silencio un momento largo. Después habló. «Porque nadie debería ser tratado como animal. No importa qué tan diferente sea». Se fue sin decir más. Isabela se quedó parada en medio de la plaza ahora vacía, temblando, llorando. Pero por primera vez en 32 años, alguien la había defendido. Alguien había visto su humanidad. Y esa persona no era blanca, no era de su clase social, no era alguien que tuviera algo que ganar.
Era un apache solitario que conocía el dolor del rechazo tan bien como ella. Cuando empujó las puertas batientes, las conversaciones murieron. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Una mujer, una giganta, en un lugar donde las mujeres decentes no entraban. Isabela caminó hasta la barra. El cantinero, un hombre gordo con bigote amarillento, la miró como si hubiera visto un espectro. ¿Qué busca aquí, señorita? Información. Isabela sacó una bolsa de monedas y la dejó caer sobre la barra con un sonido sordo. Quiero saber de alguien que viva fuera del pueblo, alguien que no le tenga miedo a nada. El cantinero miró la bolsa. Después miró a Isabela. ¿Para qué? Eso es asunto mío. Un hombre se levantó de una mesa del fondo, alto, flaco, con cicatrices en las manos. Se acercó despacio, estudiándola. Yo conozco a alguien así, dijo. Un apache. Se hace llamar Kioni. Vive solo en las montañas del norte. Dicen que perdió a toda su familia en las guerras. Isabela sintió que su corazón latía más rápido. ¿Dónde puedo encontrarlo? El hombre sonrió, pero no fue una sonrisa amable. No se encuentra a Kioni. Él te encuentra a ti. Pero puedo llevarle un mensaje. Por precio. Isabela tomó otra bolsa de su vestido. Dígale que Isabela Ramírez quiere hacer un trato. Que venga a mi hacienda mañana al anochecer. El hombre tomó el dinero y asintió. Se lo diré, pero no prometo que venga. Los apaches no confían en los mexicanos. No necesito su confianza, respondió Isabela. Solo necesito su tiempo. El día siguiente pasó como melaza. Isabela no pudo comer, no pudo trabajar. Se la pasó mirando por la ventana, esperando, dudando, preguntándose si estaba cometiendo el error más grande de su vida. Cuando el sol comenzó a ponerse tiñendo el cielo de naranja y púrpura, escuchó el sonido de un caballo. Se asomó por la ventana y vio a un hombre desmontando en el patio. Era alto, no tanto como ella, pero más alto que la mayoría. Llevaba el cabello negro largo hasta los hombros, atado con una tira de cuero, pantalones de gamuza, camisa sin mangas que mostraba brazos marcados por cicatrices y músculos definidos. Movimientos precisos, como los de un animal salvaje que nunca baja la guardia. Isabela bajó las escaleras. El corazón le latía tan fuerte que le dolía. Abrió la puerta antes de que él tocara. Se miraron en silencio. Los ojos de Kioni eran del color del ámbar oscuro. No mostraban sorpresa al verla, ni burla, ni asco, solo curiosidad cautelosa. Isabela Ramírez, dijo. Su voz era profunda, áspera. Me dijeron que querías hacer un trato. Sí. Isabela se hizo a un lado. Pasa. Kioni entró despacio mirando todo. El techo alto, los muebles elegantes, las paredes vacías, se movía como si estuviera en territorio enemigo. Siéntate, le ofreció Isabela, señalando una silla. Él no se sentó. Prefiero estar de pie. Di lo que tengas que decir. Isabela respiró hondo. No había manera suave de decir lo que necesitaba decir. Tengo dinero, tierras, ganado, todo lo que una persona podría necesitar para vivir bien. Hizo una pausa. Pero no tengo familia. No tengo a nadie. Kioni la miraba sin expresión, esperando. Quiero hacer un trato contigo. Te doy acceso a mi dinero, a todo lo que tengo, y tú me das una familia. Por primera vez, algo cambió en el rostro de Kioni. No era burla. Era algo más cercano a la comprensión. ¿Una familia?, repitió. No pido amor, no pido romance. Solo pido que te quedes, que vivas aquí, que me hagas compañía, que... La voz de Isabela se quebró. Que me hagas sentir que pertenezco a algo. Kioni caminó hacia la ventana. Se quedó mirando el desierto que se extendía más allá de la hacienda. El silencio se alargó tanto que Isabela pensó que se iba a ir sin responder. Finalmente habló. Mi padre murió peleando contra los soldados mexicanos. Mi madre murió de tristeza 2 inviernos después. Mi hermana fue llevada a una misión donde murió de enfermedad. No tengo tribu,
No tengo tierra. No tengo nombre que valga nada. Se volvió para mirarla. ¿Por qué querrías a alguien como yo? Porque tú no me miras como si fuera un monstruo. Las palabras salieron solas, crudas, honestas. Kioni parpadeó lentamente. No eres un monstruo, solo eres alta. Algo en el pecho de Isabela se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Lágrimas calientes le rodaron por las mejillas. No intentó esconderlas. Kioni se acercó, se detuvo frente a ella. Tuvo que levantar un poco la vista para mirarla a los ojos. Si hago esto, dijo, no me voy a ir. Los apaches no rompen su palabra. Isabela asintió. No confiaba en su voz. Entonces acepto tu trato, Isabela Ramírez. Extendió la mano. Ella la tomó. El apretón fue firme, seco, honesto. Por primera vez en 32 años, Isabela sintió que tal vez, solo tal vez, no iba a morir sola. Los primeros días fueron extraños. Kioni se instaló en una habitación del segundo piso. No pidió nada, no se quejó de nada. Salía temprano a caballo y regresaba al anochecer con carne fresca o leña. Comían en silencio, cada uno en su propio mundo. Isabela no sabía cómo hablarle, no sabía qué decir. Toda su vida había aprendido a mantenerse callada, a no molestar, a no existir más de lo necesario. Pero Kioni tampoco hablaba mucho. Se movía por la casa como sombra, reparando cosas que estaban rotas. Arregló la puerta del establo que llevaba meses chirriando. Reforzó el corral de los caballos. Construyó una fogata en el patio trasero donde cocinaba su propia comida a veces, comida apache que preparaba con hierbas del desierto. Consuelo lo observaba con desconfianza al principio. No me gusta esto, señorita. Un hombre extraño en la casa. No es extraño, respondió Isabela. Es mi invitado. Los peones tienen miedo. Dicen que los apaches son salvajes. Los peones dicen muchas cosas. También dicen que yo soy una aberración. Consuelo cerró la boca. No había argumento contra eso. Una tarde, 2 semanas después de que Kioni llegara, Isabela estaba en el establo cuidando de una yegua que había dado a luz días atrás. El potrito era pequeño, débil, no quería mamar. Isabela había estado intentando alimentarlo con leche tibia en un trapo desde el amanecer. Llevaba horas arrodillada en la paja con las manos adoloridas, frustrada hasta las lágrimas. «Vamos, pequeño», susurraba. «Por favor, solo un poco más». Pero el animal giraba la cabeza, temblaba. Sus patas eran tan delgadas que parecían que iban a quebrarse. Isabela sintió que algo en su pecho se apretaba. Este potro, esta criatura frágil, que el mundo había decidido que era demasiado débil para vivir, se veía reflejada en él de manera que le dolía. «No te rindas», le dijo, aunque no sabía si le hablaba al potro o a sí misma. «No les des el gusto de verte caer». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Estaba tan cansada, cansada de pelear, cansada de intentar, cansada de existir en un mundo que no la quería. Fue entonces cuando escuchó pasos. Se limpió las lágrimas rápidamente, pero era demasiado tarde. Kioni estaba en la entrada del establo, observándola. No dijo nada sobre las lágrimas. Solo entró y se arrodilló junto a ella. Estudió al potro con ojos expertos. «Está frío», dijo finalmente. «Por eso no come». «¿Frío?» Isabela se limpió la nariz con el dorso de la mano. «Estamos en verano, hace un calor del demonio». Los recién nacidos pierden calor fácil, sobre todo los débiles. Su cuerpo no puede mantener la temperatura. Kioni extendió una mano y tocó las orejas del animal. «Mira, frías como hielo. Todo su esfuerzo va a tratar de no morir de frío. No le queda energía para comer». Isabela nunca había pensado en eso. «¿Qué hago?» «Espera aquí». Kioni salió y regresó con una manta de lana gruesa. Se arrodilló nuevamente y comenzó a envolver al potrito con movimientos suaves, precisos. Sus manos, grandes y marcadas por cicatrices, trabajaban con una delicadeza que Isabela no esperaba.
Así, murmuró más para sí mismo que para ella, cálido, seguro. Ahora sabe que alguien lo cuida. Tomó el trapo con leche de las manos de Isabela. Sus dedos se rozaron por un momento y ella sintió un calor extraño subir por su brazo. Él no pareció notarlo. Se concentró en el potro. «Mira», le dijo, «no lo fuerzas, lo invitas». Acercó el trapo a la boca del animal. Esperó. El potro olió. Giró la cabeza. Kioni no se movió. Solo esperó con paciencia infinita. Pasó 1 minuto. 2. Isabela estaba a punto de decir algo cuando el potro finalmente abrió la boca y comenzó a chupar el trapo. «Ahí está», susurró Kioni. «Buen chico». Isabela los observaba. La forma en que Kioni sostenía al animal, la ternura en su voz, la paciencia en cada movimiento. Este hombre que el mundo llamaba salvaje tenía más compasión que cualquier persona civilizada que ella hubiera conocido. «¿Dónde aprendiste eso?», preguntó en voz baja. Kioni no apartó los ojos del potro. «Mi madre criaba caballos, antes de que los soldados llegaran y quemaran todo». Algo en su tono hizo que Isabela se quedara quieta. No era amargura. Era algo más profundo, dolor antiguo que nunca termina de sanar. Ella decía, continuó Kioni, que todos los seres vivos necesitan 3 cosas para sobrevivir: comida, calor y saber que importan. Saber que importan. Sí, finalmente la miró. Sus ojos color ámbar sostenían los de ella. No con palabras. Las palabras se las lleva el viento, con acciones. Este pequeño necesitaba saber que alguien se preocupaba lo suficiente por él como para quedarse, para esperar, para no rendirse, aunque fuera difícil. Isabela sintió que algo en su pecho se aflojaba, como nudo que llevaba años apretado y que finalmente comenzaba a ceder. «¿Tu madre te enseñó eso?». «Me lo mostró, cada día de su vida». Kioni volvió su atención al potro, que ahora chupaba con más fuerza. «Cuando mi hermana murió en la misión, yo quería morir también. Tenía 12 años y pensaba que no había razón para seguir, pero mi madre se sentaba conmigo cada noche. No decía nada, solo se sentaba, y eso me decía que yo importaba, que alguien notaría si yo dejaba de existir». Las lágrimas volvieron a los ojos de Isabela, pero esta vez no las limpió. «Yo nunca tuve eso. Mi madre se fue cuando yo tenía 7 años, y mi padre, él me hizo sentir todos los días que el mundo sería mejor lugar sin mí». Kioni dejó que el potro terminara de comer. Después, con cuidado, lo acomodó junto a su madre. El animal se acurrucó contra el calor del cuerpo materno, finalmente en paz. Se volvió hacia Isabela. «¿Puedo mostrarte algo?». Ella asintió, confundida. Kioni extendió su mano. Isabela la miró. Era grande, casi del tamaño de la suya. Piel bronceada marcada por líneas blancas, donde cicatrices antiguas nunca sanaron del todo. La palma callosa por años de trabajo. Ella puso su mano en la de él. Kioni cerró sus dedos alrededor. Su agarre era firme pero gentil. «¿Sientes eso?». «Sí, es calor, es conexión, es la prueba de que no estás sola en este mundo». La miró directo a los ojos. «Tu altura no define tu valor, Isabela. Tu padre estaba equivocado. El pueblo está equivocado. Eres más que lo que ven. Mucho más». Las palabras rompieron algo dentro de ella. Isabela comenzó a llorar, no con sollozos silenciosos como había aprendido a hacer para que su padre no la castigara por ser débil. Lloró con sonidos que salían de lo más profundo de su pecho. Lloró por todos los años que había guardado ese dolor, por todas las veces que había querido desaparecer, por todas las noches que se había preguntado por qué seguía viva. Kioni no la soltó, no dijo que estaba bien. No mintió diciendo que todo iba a mejorar. Solo se quedó ahí, su mano sosteniendo la de ella, su presencia diciendo más que 1000 palabras. Cuando finalmente dejó de llorar, Isabela se sentía vacía, pero también más ligera,
como si hubiera estado cargando un peso y finalmente lo hubiera dejado caer. «Gracias», susurró con voz ronca. «Es lo que hacen las familias», respondió Kioni simplemente. «Se cuidan, y tú y yo, Isabela, somos familia ahora, no por sangre, por elección». Esas palabras se quedaron con ella. Se grabaron en su corazón como promesa, como verdad. Por primera vez en 32 años, Isabela sintió que tal vez, solo tal vez, ella también importaba. El cambio en la hacienda fue gradual pero notorio. Los peones dejaron de murmurar cuando Kioni estaba cerca. Felipe, el más joven, empezó a hacerle preguntas sobre rastreo y caza. Manuel, el viejo, aceptó una medicina que Kioni preparó para su dolor de espalda y que funcionó mejor que cualquier cosa del doctor. Consuelo comenzó a cocinar para ambos, preparando comidas más grandes. A veces se sentaba con ellos mientras comían, contando historias de cuando era joven. Isabela notó que cuando Kioni estaba en la casa, ella respiraba más fácil. Ya no bebía whisky todas las noches. Ya no se quedaba despierta hasta la madrugada preguntándose si valdría la pena ver el amanecer. Una noche, sentados en el porche viendo las estrellas, Kioni le preguntó sobre su madre. «Se fue cuando yo tenía 7 años», respondió Isabela. La brisa nocturna le movía el cabello. «Nunca supe por qué. Mi padre decía que fue porque le dio vergüenza tener una hija como yo». «¿Le creíste?» «Sí, toda mi vida le creí». Isabela miró sus manos, grandes, fuertes, inútiles. «Pero ahora, no sé, a veces pienso que tal vez ella también era como yo, alta, diferente, y no pudo soportarlo». Kioni no dijo nada por un largo rato. Después habló. «Mi hermana tenía miedo del fuego. Cuando tenía 5 años, se quemó la mano con una fogata. Desde entonces, cada vez que veía llamas, gritaba. Los demás niños se burlaban, decían que era débil. ¿Y tú?» «Yo me sentaba con ella cuando hacíamos fuego, le sostenía la mano. Eventualmente dejó de gritar. No dejó de tener miedo, pero aprendió que no estaba sola en su miedo». Isabela sintió que se le cerraba la garganta. «¿Qué le pasó? Dicen que el fuego la mató en la misión. Ironía, ¿no?» Kioni levantó la vista al cielo. Los blancos dijeron que iban a civilizarla. La mataron tratando de salvarla. «Lo siento. Yo también». Kioni la miró, pero su miedo no la hizo débil, solo la hizo humana. Como tu altura no te hace monstruo, solo te hace diferente. Isabela quiso responder, pero no le salieron las palabras. Kioni se levantó y le puso una mano en el hombro, un gesto simple, breve. Pero fue la primera vez que alguien la tocaba sin burla, sin lástima, sin nada más que simple reconocimiento humano. Cuando entró a la casa, Isabela se quedó sentada bajo las estrellas llorando en silencio. No de tristeza, de algo que no tenía nombre pero que se sentía parecido al alivio. 3 meses después del acuerdo, la vida en la hacienda había encontrado su ritmo. Isabela manejaba el negocio del ganado con nueva confianza. Kioni se encargaba de las tierras y los animales. Trabajaban lado a lado sin estorbarse, cada uno en su espacio, pero conectados por algo que iba creciendo despacio, como planta del desierto que no necesita mucha agua, pero que hunde raíces profundas. Fue entonces cuando empezaron los problemas. Samuel Whitmore era abogado en San Rafael, hombre de 50 años con trajes caros y sonrisa falsa. Llevaba años queriendo las tierras de los Ramírez, tierras ricas en agua, perfectas para el ganado. Cuando el padre de Isabela vivía, no pudo tocarlas, pero ahora, con una mujer gigante a cargo, vio su oportunidad. Comenzó con rumores, pequeños al principio, comentarios en la cantina sobre cómo Isabela Ramírez estaba perdiendo la cabeza, cómo hablaba sola, cómo había traído a un salvaje apache a vivir con ella. «No es natural», decía Whitmore, a quien quisiera escuchar. «Una mujer de esa altura no puede estar bien de la mente. Es cosa médica».
Una aberración física así siempre viene con problemas mentales. Las habladurías crecieron. Whitmore pagó a gente para que firmara declaraciones que decían haber visto a Isabela gritarle a las sombras, que la habían visto vagando por el desierto en camisón, que estaba siendo manipulada por el apache que claramente la tenía bajo algún tipo de hechizo indio. Isabela se enteró cuando fue al banco a hacer un depósito. El gerente, un hombre que siempre había sido cortés, esta vez apenas la miró. «Señorita Ramírez, he recibido inquietudes sobre su bienestar». Isabela dejó los papeles sobre el escritorio. «¿Qué tipo de inquietudes? Hay gente que dice que usted no está en condiciones de manejar sus asuntos, que necesita ayuda, supervisión». «¿Supervisión?». La palabra salió como veneno. ¿De quién? El señor Whitmore ha ofrecido sus servicios como tutor legal. Dice que es lo mejor para usted y para la comunidad. Isabela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No necesito tutor. Mis tierras están bien manejadas. Mis cuentas están al día. Eso no lo discuto, señorita. Pero si hay dudas sobre su capacidad mental, la ley permite que se nombre un tutor para proteger sus intereses. Proteger mis intereses. Isabela se levantó. Su altura hizo que el gerente se encogiera en su silla. «O proteger los intereses del señor Whitmore». Salió del banco temblando. No de miedo, de rabia. Cuando llegó a la hacienda, Keone estaba en el corral trabajando con un caballo nuevo. En cuanto la vio, dejó todo y se acercó. «¿Qué pasó?», Isabela le contó. Las palabras salieron atropelladas, furiosas. Keone escuchó en silencio, su rostro cada vez más serio. «Quieren declararte incapaz», dijo cuando ella terminó. «Es viejo truco de los blancos. Lo han hecho con mi gente durante años. Dicen que somos salvajes, que no podemos cuidar de nosotros mismos. Después nos quitan todo. ¿Qué puedo hacer? Pelear, pero no va a ser fácil. Whitmore tiene poder, tiene amigos». Keone la miró directo a los ojos. «Yo pelearé contigo, pero necesitas saber que va a empeorar antes de mejorar». Isabela asintió. «No me voy a rendir». «Bien». Keone puso una mano en su hombro. «Porque yo tampoco». Los días siguientes fueron una pesadilla. Whitmore presentó petición formal ante el juez para que se declarara a Isabela mentalmente incapaz. Trajo testigos. Gente del pueblo que juró haber visto comportamientos extraños. El dueño de la cantina, la dueña de la mercería, hasta el cura párroco, un hombre viejo y amargado que nunca había perdonado que Isabela no fuera a misa. «Una mujer de esa estatura es claramente obra del diablo», testificó el cura. «Es antinatural, y ahora vive en pecado con un salvaje. Es mi deber cristiano decir que necesita intervención espiritual y legal». Isabela tuvo que sentarse en una sala llena de gente que la miraba como si fuera animal de feria. El juez, un hombre gordo con papada que le temblaba cuando hablaba, la miraba con mezcla de curiosidad y disgusto. «Señorita Ramírez», dijo, «¿es cierto que ha estado comportándose de manera errática?» «No, señor». «¿Es cierto que vive con un hombre apache sin estar casados?» «Él trabaja para mí. Es mi empleado». Whitmore se levantó. «Empleado, los registros muestran que usted no le paga salario. ¿Qué clase de empleado no recibe pago?» Isabela sintió la trampa cerrándose. Si decía que era empleado, preguntarían por qué no le pagaba. Si decía la verdad del acuerdo, sonaría peor. «Él recibe techo y comida». «Ah», Whitmore sonrió. «¿Entonces es más bien un amante?» El murmullo en la sala fue como enjambre de avispas. Isabela sintió que el rostro le ardía. «No es mi amante, es mi amigo». «¿Amigo?» Whitmore caminó alrededor de ella como buitre. «Señorita Ramírez, una mujer soltera viviendo con un hombre salvaje que no es ni empleado ni familiar. ¿Esperan que creamos que es simple amistad? Crean lo que quieran.
Yo sé la verdad. El juez golpeó con su martillo. Orden, señorita Ramírez, estas son acusaciones serias. Si no puede explicar su situación de manera satisfactoria, no tendré más remedio que considerar la petición del señor Whitmore. Fue entonces cuando Keone entró a la sala. Alto, inmóvil, con una presencia que hizo que todos voltearan. Llevaba ropa de trabajo, pero caminaba con dignidad de guerrero. «Puedo explicar la situación», dijo. El juez lo miró con disgusto. «¿Y usted quién es?» «Keone, Apache. Y sí, vivo en la hacienda de la señorita Ramírez». Se paró junto a ella. «Pero no como empleado y no como amante». «¿Entonces cómo?», preguntó Whitmore con tono burlón. «¿Como familia?». El silencio fue absoluto. Keone continuó. «La señorita Ramírez me ofreció un hogar cuando yo no tenía ninguno. Me ofreció un lugar donde pertenecer. A cambio, yo le ofrecí lo mismo. No es matrimonio, no es negocio, es familia elegida». «Familia elegida», repitió el juez con escepticismo. «Eso no existe en la ley». «Tal vez no en su ley, pero en la mía sí». Keone miró a Whitmore. «Y si van a declararla incapaz por vivir con alguien diferente a ella, entonces tendrán que explicar por qué eso es peor que vivir sola y miserable». Whitmore sonrió. «El Apache tiene razón en algo. Vivir con él es claramente señal de juicio deteriorado. Ninguna mujer sensata traería a un salvaje a su casa». Fue entonces cuando se abrió la puerta del fondo y entraron Consuelo, Manuel, Tomás y Felipe. Y con ellos, una figura que Isabela no había visto en 25 años. Su madre, alta, casi tan alta como ella, con el cabello gris recogido en un moño apretado, el rostro marcado por los años pero inconfundible, los mismos ojos oscuros, la misma línea de la mandíbula, el mismo cuerpo imposible que la gente señalaba en la calle. Isabela sintió que el mundo dejaba de girar. El aire se le escapó de los pulmones. Por un segundo no pudo ver nada más, escuchar nada más. Solo esa mujer. La mujer que la había dejado, la mujer que había huido en la madrugada sin despedirse, la mujer que había pasado 25 años sin enviar ni una carta, ni una palabra, ni una señal de que seguía viva. «Mamá», susurró. La palabra salió rota, infantil. El corazón le latía tan fuerte que le dolía el pecho. Todas las noches que había llorado esperándola, todos los cumpleaños en los que había deseado que apareciera, todas las palizas de su padre en las que había rogado mentalmente que su madre viniera a rescatarla. Y ahí estaba, pero no la miró. Los ojos de su madre se desviaron, se fijaron en el piso, en las paredes, en cualquier lugar menos en su hija. Isabela sintió que algo dentro de ella se desgarraba, se puso de pie sin pensarlo. «Mamá, eres tú, estás viva, estás...». Pero Elena Ramírez se paró junto a Whitmore, no junto a su hija, no del lado de Isabela, junto al hombre que quería destruirla. La comprensión cayó como avalancha. Isabela retrocedió tambaleándose. Keone extendió una mano para sostenerla, pero ella ni siquiera lo sintió. Todo su mundo se había reducido a esa traición imposible, impensable. «No», murmuró. «No, por favor, mamá, no». El juez golpeó su martillo. «Orden, estado su nombre para la corte». Elena tragó saliva. Su voz salió temblorosa. «Elena Ramírez, fui esposa de Rodrigo Ramírez, soy madre de Isabela». «Madre». Esa palabra sonó como puñalada. Isabela se llevó una mano al estómago como si pudiera detener el dolor que se expandía desde ahí, como si pudiera evitar que la partiera en dos. «¿Y por qué se fue, señora Ramírez?» Elena finalmente miró a su hija. Y en ese momento Isabela vio algo peor que el odio. Vio vergüenza, vio asco, vio el mismo rechazo que había visto en los ojos de su padre durante años. «Me fui porque no podía soportarlo más». La voz de Elena se quebró, pero siguió hablando.
Ser tan alta, ser el espectáculo del pueblo, los insultos, las miradas, las risas. Cada día era una tortura. Cada vez que salía a la calle, la gente me señalaba. Me gritaban cosas, cosas horribles. Pero usted tenía una hija, intervino Whitmore con falsa compasión. ¿Por qué dejar a su hija? Elena cerró los ojos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Porque cuando nació, cuando vi que iba a ser como yo, tal vez peor, no pude enfrentar la idea de verla sufrir lo mismo que yo, de ver cómo el mundo la destrozaba poco a poco, como me destrozó a mí. Entonces huyó, concluyó Whitmore. Sí, huí. Pensé que si yo no estaba, tal vez ella tendría oportunidad. Tal vez sin mi presencia, sin dos monstruos en la casa, la gente la trataría mejor. Isabela sintió que las piernas no la sostenían. Se sentó pesadamente. Keone se acercó a ella, pero ella lo apartó con la mano. No quería consuelo. No quería nada. Solo quería que esto no fuera real. Pero no la trataron mejor, continuó Whitmore. ¿Verdad? No. Elena sollozó. Rodrigo me escribió años después. Me mandó carta tras carta. Me decía que Isabela había crecido aún más alta que yo, que la gente la trataba como aberración, que él no sabía qué hacer con ella, y yo no respondí, no regresé, porque yo tampoco sabía, porque yo era cobarde. Cobarde, repitió Isabela. Su voz salió plana, muerta. Me abandonaste. Me dejaste con un hombre que me golpeaba, que me decía todos los días que era una maldición, y todo este tiempo estuviste viva y consciente de lo que me pasaba, y no hiciste nada. Elena sollozó más fuerte. Lo siento, Dios, lo siento tanto. ¿Y ahora? Isabela se levantó lentamente. ¿Por qué estás aquí ahora, mamá, después de 25 años? ¿Vienes a salvarme? ¿Vienes a pedir perdón? El silencio fue ensordecedor. «Responde», ordenó el juez. Elena bajó la cabeza. Cuando habló, su voz fue apenas un susurro. «El señor Whitmore me encontró. Me dijo que tú estabas en peligro, que vivías con un salvaje que podría lastimarte, que necesitabas ayuda, pero que eras demasiado orgullosa para pedirla. ¿Y le creíste?» Isabela sintió que la risa se le escapaba. Una risa horrible, rota. Después de 25 años de silencio, ¿le creíste a un extraño sobre tu propia hija? Me ofreció... Elena se ahogó con sus propias palabras. Me ofreció dinero y un lugar donde vivir. El mundo se detuvo. ¿Cuánto? La voz de Isabela salió fría como hielo. ¿Cuánto te pagó por venir a traicionarme? Isabela, yo... ¿Cuánto? Elena se encogió sobre sí misma. 500 pesos y una casa pequeña en Hermosillo. 500 pesos. 25 años de abandono, toda una vida de dolor. El precio de una hija. Isabela se rió. Una risa que sonaba como vidrio rompiéndose. Como algo dentro de ella que se hacía pedazos y que nunca volvería a estar completo. No es suficiente, dijo. Deberías haber pedido más, porque me abandonaste 2 veces. Una cuando era niña y necesitaba a mi madre, y otra ahora, cuando te vendiste al mejor postor para destruir lo único bueno que he construido en mi vida. Se volvió hacia Whitmore, hacia el juez, hacia toda la gente en esa sala. ¿Quieren saber si estoy loca? Su voz subió. Sí, estoy loca. Estoy loca porque seguí creyendo durante 25 años que mi madre me había dejado porque no tuvo opción, porque tal vez la obligaron, porque tal vez estaba muerta. Estoy loca porque me aferré a esa esperanza cuando debí aceptar la verdad. Las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas, calientes, amargas. La verdad es que mi madre me abandonó porque le di vergüenza. Y regresó no porque me quisiera, sino porque alguien le pagó para enterrar el cuchillo más profundo. Elena extendió una mano temblorosa. Hija, por favor. No. Isabela retrocedió. No soy tu hija. Dejé de serlo la noche que te fuiste.
Y tú dejaste de ser mi madre. El silencio en la sala era absoluto. Hasta Whitmore parecía incómodo. Isabela se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, se enderezó y con voz que ya no temblaba, habló. Pueden declararme incapaz si quieren. Pueden quitarme mis tierras, mi dinero, todo. Pero esto, se tocó el pecho, esto nunca me lo van a quitar, porque por primera vez en mi vida encontré gente que eligió quedarse, que no necesita que les paguen para estar a mi lado. Y eso vale más que cualquier cosa que ustedes puedan quitarme. Kioni se puso de pie junto a ella. Isabela Ramírez es la mujer más fuerte que conozco. No porque sea grande, sino porque eligió seguir viviendo cuando el mundo y su propia sangre le dio 1000 razones para rendirse. Fue entonces cuando Consuelo habló. Yo he trabajado para esta familia durante 30 años. Vi cómo don Rodrigo trataba a su hija. Vi las marcas que dejaba en su cuerpo, los moretones, las costillas rotas que ella escondía, y nunca hice nada porque tenía miedo de perder mi trabajo. Lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas, pero no voy a quedarme callada ahora. Isabela es mejor persona que ninguno de los que estamos en esta sala. No necesita tutor, necesita que la dejen en paz. Manuel se quitó el sombrero. Yo también quiero hablar. Cuando llegó el apache, tuve miedo. Pensé que era salvaje. Pero él me enseñó medicina que curó mi espalda cuando los doctores blancos no pudieron. Me trató con más respeto que cualquier patrón que he tenido. Tomás y Felipe asintieron. La señorita Isabela nos paga bien, nos trata bien. ¿Por qué eso es locura? La sala comenzó a murmurar. El juez golpeó su martillo, pero el ruido no cesaba. Whitmore se veía cada vez más nervioso. Fue entonces cuando entró otra persona. Un hombre joven con ropa de oficina. Traía papeles en la mano. Disculpe, su señoría. Soy Rafael Torres, contador del banco. Tengo información relevante para este caso. El juez lo miró con irritación. ¿Qué información? El señor Whitmore ha estado manipulando documentos. Tengo pruebas de que intentó falsificar deudas a nombre de la señorita Ramírez, deudas que ella nunca contrajo, y también tengo registros de pagos que hizo a varios de los testigos que declararon hoy. Whitmore se puso pálido. Eso es mentira. No es mentira. Rafael puso los papeles sobre el escritorio del juez. Está todo aquí, transferencias bancarias, recibos firmados. El señor Whitmore planeaba declarar a la señorita Ramírez incapaz, tomar control de sus bienes y después vender las tierras por 3 veces su valor real a compradores de Texas. El murmullo se convirtió en rugido. El juez levantó los papeles, leyó y su rostro se puso rojo. «¿Señor Whitmore?» Whitmore tragó saliva. Esto es malentendido. No hay malentendido. El juez tiró los papeles sobre la mesa. Esto es fraude, conspiración, manipulación de testigos. Miró a Isabela. Señorita Ramírez, le ofrezco mis disculpas. Esta corte desestima todas las peticiones en su contra. Y, señor Whitmore, voy a emitir orden de arresto inmediato. 2 alguaciles se acercaron a Whitmore. El hombre intentó correr, pero lo sujetaron. Mientras lo sacaban de la sala, gritaba que era inocente, que lo habían engañado, que él solo quería ayudar. Nadie le creyó. El juez golpeó su martillo una última vez. Caso cerrado. Después, afuera de la sala, Isabela se quedó parada bajo el sol abrasador. Consuelo, Manuel, Tomás, Felipe y Rafael estaban con ella. Kioni también, pero su madre había desaparecido. Isabela la buscó con la mirada. La vio a lo lejos, subiendo a una carreta tirada por un caballo viejo, moviéndose rápido como si tuviera miedo de que Isabela fuera tras ella. Sin pensarlo, Isabela echó a correr. Sus piernas largas cubrieron la distancia en segundos. Alcanzó la carreta justo cuando su madre iba a tomar las riendas. ¿Eso es todo? La voz de Isabela salió entrecortada. ¿Te vas otra vez sin decir nada?
Elena se quedó congelada, no volteó a verla. ¿Qué quieres que diga? Quiero que me digas por qué. Isabela sintió que las lágrimas volvían. Necesito entender. Necesito saber por qué no fui suficiente para que te quedaras. Elena finalmente se volvió. Su rostro estaba hinchado de tanto llorar. Porque cuando te miré por primera vez, recién nacida, y vi que ibas a ser como yo, sentí terror. Terror de lo que te esperaba, de todo el dolor que ibas a sufrir, y no tuve el valor para enfrentarlo contigo. Entonces me dejaste para enfrentarlo sola. Sí. Elena se cubrió la cara con las manos, y es lo más cobarde que he hecho en mi vida. Cada día durante 25 años me desperté pensando en ti, preguntándome si estarías bien, sabiendo que no lo estabas. Pero era más fácil no saber que regresar y verte sufrir. Más fácil para quién. Isabela sintió que la rabia volvía. ¿Para ti? Porque para mí no fue fácil. Para mí fue vivir todos los días preguntándome qué había hecho mal. ¿Por qué no merecía que mi propia madre me quisiera? Elena sollozó. Yo sí te quería. Te quiero. Pero ese amor no fue suficiente para vencer mi cobardía. No. Isabela negó con la cabeza. El amor no es solo sentimiento, es acción. Es quedarse cuando es difícil. Es pelear por las personas que amas, y tú no hiciste nada de eso. Lo sé. Elena extendió una mano temblorosa. Lo sé, y nunca voy a poder repararlo. Nunca voy a poder devolverte esos 25 años. Pero Isabela, por favor, necesito que sepas que... ¿Qué? Isabela retrocedió. Que lo sientes, que si pudieras cambiar las cosas lo harías. Esas palabras no significan nada, no borran el daño, no curan las heridas. Se tocó el pecho, donde el dolor latía como herida abierta. Durante años guardé un lugar para ti aquí, un lugar que esperaba llenara cuando regresaras, pero ese lugar ya no existe. Lo llené con otra gente. Gente que eligió quedarse sin que nadie les pagara. Gente que me vio en mi peor momento y decidió que yo valía la pena. Entiendo, murmuró Elena, y tienes razón. No merezco tu perdón. No. Isabela la miró a los ojos. No lo mereces, pero de todas formas te lo doy. No porque lo merezcas, sino porque yo lo necesito. Necesito soltar este peso. Necesito dejar de esperar algo de ti que nunca vas a poder darme. Las lágrimas rodaron por las mejillas de ambas. Por un momento, ahí paradas frente a frente, parecían espejos una de la otra. Dos mujeres marcadas por la misma diferencia. Pero una había elegido huir y la otra había elegido quedarse. Adiós, mamá, dijo Isabela finalmente. Espero que encuentres paz. Espero que los 500 pesos valgan lo que te costaron. Elena abrió la boca. La cerró. No había nada que decir. Subió a la carreta y tomó las riendas. El caballo comenzó a caminar. Isabela se quedó parada, viéndola alejarse por segunda vez en su vida. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no sintió que se quebraba, sintió que algo se liberaba, como cadena que finalmente se rompía después de años de estar atada. Kioni se acercó despacio, no dijo nada, solo se paró junto a ella, su presencia silenciosa pero firme. No la necesitaba, dijo Isabela después de un largo silencio. Eso fue lo que más me dolió, darme cuenta de que si hubiera regresado hace años, llena de amor y arrepentimiento, igual ya sería demasiado tarde, porque yo ya aprendí a vivir sin ella. Eso no es debilidad, respondió Kioni, es fuerza, aprender a vivir con el vacío que otros dejan. Isabela asintió, se limpió las lágrimas, y juntos caminaron de regreso a donde los demás esperaban. Consuelo se acercó. Señorita, si me permite, me gustaría seguir trabajando para usted, pero no como lavandera, como familia. Isabela la miró. Esta mujer que había perdido a su hija y que había visto en Isabela una segunda oportunidad. Consuelo, siempre has sido familia.
Se abrazaron, y después Manuel, Tomás y Felipe se acercaron también. «No tenemos a dónde ir», dijo Manuel. «Y aquí nos tratan como personas». «Entonces quédense», respondió Isabela. «La hacienda es grande. Hay espacio para todos». En las semanas que siguieron, la vida en la hacienda cambió de nuevo. Consuelo se mudó a una de las habitaciones grandes. Manuel, Tomás y Felipe construyeron casas pequeñas en la propiedad. Rafael, el contador que había destapado el fraude de Whitmore, visitaba seguido para ayudar con los libros. Llegaron otros también, una pareja joven rechazada del pueblo porque ella era mestiza y él era irlandés. Un niño huérfano que Keone encontró vagando por el desierto. Una mujer anciana sin familia que había sido echada de su casa por su propio hijo. La hacienda se llenó de gente que no encajaba en ningún otro lugar. Gente rota, diferente, rechazada, pero juntos construyeron algo que ninguno había tenido antes. Un hogar. Isabela plantó un jardín en el patio trasero. Keone le enseñó que hierbas crecían mejor en el desierto. Consuelo cocinaba para todos. Los niños corrían entre los corrales riendo. Las noches se llenaban de conversaciones y historias. Una tarde, 6 meses después del juicio, Isabela estaba sentada en el porche viendo el atardecer. Keone salió con 2 tazas de café y se sentó junto a ella. «Cumplimos lo acordado», dijo. «Te di una familia». Isabela lo miró. Su rostro marcado por el sol y el viento. Sus ojos, que ya no eran solo cautelosos, ahora también eran cálidos. «No solo me diste familia», respondió ella. «Me enseñaste que la familia no es quien comparte tu sangre, es quien elige quedarse». Keone asintió. «Mi madre solía decir algo parecido. Decía que la tribu no es donde naces, es donde decides pertenecer». Se quedaron en silencio viendo cómo el sol pintaba el cielo de colores imposibles. En el patio, el niño huérfano jugaba con el perro que Tomás había traído. Consuelo cantaba bajito en la cocina. Manuel y Felipe discutían sobre caballos. Rafael revisaba números en una mesa bajo el árbol de mezquite. «¿Sabes?», dijo Isabela lentamente. «Cuando hicimos el trato, pensé que estaba comprando compañía, que el dinero era lo único que tenía que ofrecer. ¿Y ahora? Ahora sé que lo que ofrecí no fue dinero. Fue un lugar donde ambos pudiéramos sanar, donde pudiéramos ser nosotros mismos sin vergüenza». Keone sonrió. Una sonrisa pequeña pero real. «Entonces, ambos conseguimos lo que necesitábamos». «Sí». El sol terminó de ponerse. Las estrellas comenzaron a aparecer una por una. Adentro de la casa, alguien encendió lámparas. La luz amarilla se derramó por las ventanas como promesa de calidez. Isabela Ramírez, la giganta del desierto, la mujer que nunca encajó en ningún lugar, finalmente estaba en casa. No porque había cambiado, sino porque había encontrado gente que no necesitaba que lo hiciera. Y eso, decidió, era más valioso que todo el dinero de